Buenas noches a todos, creo que nos hemos saludado, pero ahora les invito a buscar en 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel, si no me escuchan, hagan ojitos que yo le estoy mirando. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, narra un evento en el cual David tiene un deseo hermoso que es traer el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Era básicamente como si fuese una urna, la cual estaba hecha de madera de sitín y estaba revestida por dentro y por fuera de oro, y tenía en sus cuatro vértices tenía unas argollas de oro en las cuales se ponía una vara con la cual se transportaba, y dentro de ello había algunos elementos importantes como la vara que reverdeció, las tablas de la ley, elementos que para el pueblo judío eran inapreciables. Y empezamos la lectura en el versículo 1 del 2 Samuel capítulo 6 y dice así: David volvió a reunirse a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y acá hacemos un pequeño paréntesis. Sobre esta urna de madera revestida en oro había 2 ángeles o 2 querubines alados, y delante de ellos había como si fuese una plancha de oro que era el propiciatorio, y en ese lugar se revelaba Dios. Y seguimos leyendo: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová en aquel día, como ha de venir a mí el arca de Jehová. De modo que David no quiso traerla para sí el arca de Jehová y a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Gecteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Gecteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todos los que tienen a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Versículo 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hasta acá nomás la lectura, y creo que ya nos vamos haciendo una composición del lugar, ¿no es cierto? David tiene un deseo enorme de agradar a Dios, porque el arca, que era un símbolo de Israel, había estado mucho tiempo vagando en carpas a través del desierto,
y después cerca de los lugares donde se había hecho la reconquista de esa tierra prometida. Y ahora yo les voy a hacer algunas preguntas, a ver qué opinan ustedes. Acá dice que David preparó un carro nuevo para poner el arca encima y traerlo desde donde estaba hasta la ciudad de Jerusalén. Pero pasó un hecho desgraciado. Había un hombre, ¿sí?, que se llamaba Usa, que vio que el carro se tambaleaba y extendió su mano para que no se caiga. Y en ese mismo instante, ¿qué pasó a Usa? Murió. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece justa la situación? Este hombre Usa quiso hacer algo bueno, no quiso que se caiga el arca. David también quiso algo bueno, traer al arca a la ciudad de Jerusalén y darle un lugar permanente. ¿Qué les parece? ¿Fue un poco injusto Dios con Usa, que solamente quiso ayudar? ¿Fue injusto con el deseo de David de darle un lugar? ¿Qué les parece? El tema es saber. El tema es saber. ¿Sabían o no sabían? ¿Sabían o no sabían? ¿Y Usa? Probablemente no. No había que tocar el arca. Vamos a ver un poco esto. ¿Los reyes tenían que saber la ley? Sí, muy bien. Entonces, vayamos un poco a buscar un pasaje de apoyo. Vamos a buscar Éxodo 25:14. Si alguno lo puede leer en voz alta. Éxodo 25:14. Ajá. Meterán la vara en los anillos que tiene el arca y lo transportarán. ¿Pero qué hizo David? Hizo un carro. ¿Es lo que dice Dios o es el deseo de David? El deseo de David. Y Usa, ¿quién era Usa? Era un levita, que se puede decir que era como un sacerdote. ¿Los sacerdotes conocían la ley? Sí. ¿Sabía que ahí era algo santo, apartado para Dios, que no tenía que ser tocado? Sí, lo sabía. Entonces, hay veces que se dan estas situaciones, que hay buena voluntad, muy buena voluntad, hay deseos de agradar a Dios, pero hay una frase contundente acá. Dios desea ser servido de la manera que quiere ser servido. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros queremos hacer cosas buenas, bien intencionadas, pero la palabra de Dios ya están pautadas. Ya están pautadas. ¿Qué significa esto? Que Dios ya ha puesto en su palabra cómo deben ser hechas. Y a veces nosotros, por desconocimiento, o porque queremos innovar, o porque queremos a veces mostrarnos, hacemos algunas cosas que Dios está diciendo que le hagamos de otra. Para Usa hay un hecho importantísimo. Si nosotros leemos en Levítico 19:1, vamos a ver que Dios es santo y busca un pueblo santo. Si alguno lo tiene, Levítico 19:1. Santos seréis porque yo soy santo. Y esto significa que lamentablemente Usa, más allá de su buena intención, él sabía que eso no lo podía tocar. Y aun cuando los bueyes tropezaran, Dios no iba a permitir que el arca se cayese, porque era el símbolo de su presencia. Pero Usa hizo algo sin pensar, como un reflejo, ¿no es cierto? Algo se cae, a veces nos tiran algo y uno lo agarra. Tal vez Usa tuvo esa actitud. Vio que se tambaleaba el carro y el arca sobre él y dijo, no, se va a caer. Pero la santidad de Dios es inexcusable. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere ser servido como Él lo desea. Y a veces en nuestra vida cotidiana
hacemos pequeños cambios en nuestra vida. Pensamos que podemos servirlo y Él desea servido de una manera. Vamos a dar un ejemplo. A veces enseñamos que sin comunión no hay servicio. ¿Alguna vez la escuchamos la frase? No es de la Biblia, pero es una máxima. Sin comunión no hay servicio. ¿Qué significa esto? Que nosotros, lejos del Señor, no podemos servirlo a Él. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? No vamos o no estamos yendo y de pronto llegamos y queremos hacer o servir al Señor. ¿A Dios le agradará esto? Sin comunión no hay servicio. Para este hombre Usa, la realidad fue esto. Él era un sacerdote levita, conocía la ley perfectamente, casi de memoria. Él sabía que era santo el arca y eso no se tenía que tocar. Y se tenía que transportar de una manera particular. ¿David tenía buena intención? Sí, tenía ganas de tenerla en un lugar especial al arca. Y había preparado un lugar allá en Jerusalén. Pero él no conocía que tenía que ser transportada con las varas. Sí, porque era una exigencia para los reyes de Israel conocer desde niños la ley. Y ahora, transportando esta enseñanza a nuestra vida, ¿nosotros conocemos la palabra de Dios? Yo creo que sí. Somos una de las asambleas que más empeño hace en el estudio de la palabra. Y sabemos cómo Dios quiere ser servido, pero a veces nos tomamos pequeñas licencias. Y eso hace que Dios diga, no, así no me gusta que me sirvan. Yo quiero que me sirvan como yo deseo ser servido. Acordate lo que dice la palabra. Entendé bien que así quiero que actúes y que te muevas. Que seas santo. Santo significa apartado del mal. A veces queremos o tenemos, los jóvenes primordialmente, doble vidas. Acá nos mostramos de una manera, en la calle, en la vida cotidiana, somos otros. ¿Lo podremos servir así a Dios? A Dios no se les escapa nada. Él nos conoce acá, afuera, en el colegio, en el trabajo. ¿Podremos ser dos personas distintas y agradar a Dios? Me parece que no. Y así sucesivamente vamos viendo algunas cosas que no cierran. Pero no todo es malo, no todo es malo. Yo me detuve un poco, ya saliendo un poco de lo que compartí con mis hermanos allá. Me atrajo mucho la atención este hombre, Obed-Edom. Obed-Edom. La palabra o el nombre a veces tiene significado, ¿sí? Es generoso. Lo que traducido sería a nuestro lenguaje castellano, sería generoso. Era un hombre generoso. Y David tenía una capacidad enorme. Era muy bueno. ¿Me lo creen? Un tipo muy bueno era David. En realidad no era tan bueno. ¿Ustedes conocen algunas cosas de la vida de David? ¿No? Tuvo muchas mujeres. Y la Biblia dice que las muchas mujeres torcieron. ¿Salomón era? Bueno, pero igual. David. Sí. Justamente hoy mi hija no está, de Bexabé. Pero él también tuvo muchas mujeres. Tuvo como 700. Son unas cuantas. Entonces, uno ve que una debilidad de este hombre, de David, eran las mujeres, evidentemente. ¿Qué otra cosa más hizo? Aparte de matar al esposo de Bexabé. No la escucho, hermana. Era desobediente. Cuando fue viejo hizo otra cosa mal. Censó al pueblo. Y había una ordenanza en el Antiguo Testamento para los reyes de que no censara el pueblo, no contara el pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de contar el pueblo?
autosuficiente, orgulloso. Mirá, tengo poder, mirá cuántos súbditos tengo miles. Y hay cuántos levantan espada por mí. Y hay tantos acá y tantos en Judá. El ego, ¿no? Y Dios le había dicho de un comienzo a todos los reyes de que no hagas eso. Pero lo manda a su general y el general trata de hacerlo reaccionar. ¿Vieron cuando a veces nos dan consejo? Nos dicen, me parece que no te conviene eso. No. Andá y hacé el censo. Y la palabra de Dios dice, prevaleció la voz de su deseo. Sí. Bueno, pero eso no hace la diferencia del censo. El censo no tenía que hacerse ni con algunas tribus, ni con todas, o que al no censar a los levitas ya era algo que a Dios le iba a agradar. El mandato de Dios era no censes al pueblo. David evidentemente a lo largo de su vida tuvo sus fallas, pero también dice que no hubo hombre que tenga el corazón tan cercano a Dios como David. ¿Y cómo logró esto? Para mí es porque siempre tuvo una piel muy espiritual. Se daba cuenta cuando se equivocaba. Entonces, cuando cae muerto Usa, ¿qué hace? Bueno, reemplacen al que se cayó muerto, sigamos. No la voy a llevar a Jerusalén. Algo acá no funcionó. ¿Y qué hizo? La llevó a otro lugar, no la llevó a Jerusalén, la llevó a la casa de este hombre, Obed-edom. A veces cuando nos damos cuenta que nos equivocamos espiritualmente, tenemos que tener la capacidad de decir, me parece que me equivoqué. Y a veces nos cuesta muchísimo eso, dar un paso hacia atrás, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, porque nos estamos dando cuenta de que Dios no está con nosotros. Y David se daba cuenta rápidamente. Eso creo que llevó a que finalmente en el Nuevo Testamento Dios dijese, no hay hombre conforme al corazón mío como David. Porque David, cuando se daba cuenta que se había equivocado, hacía un paso hacia atrás y rectificaba. No porque era un hombre perfecto, sino porque era un hombre sensible a Dios. Entonces dijo, no, vamos a llevarla a la casa de Obed-edom y vamos a esperar. Ustedes saben que este pasaje que hemos leído, Primera, Segunda Samuel, es contemporáneo a los Hechos. Se fue escribiendo en el mismo tiempo que fueron Hechos. Pero esta historia se repite en Primera y Segunda Crónicas. Pero no fueron escritos al mismo tiempo. Fueron escritos en Babilonia, cuando el pueblo de Israel, 700 años más adelante, estaban en cautiverio, volvieron a escribir los mismos hechos que narra Primera y Segunda Samuel en Primera y Segunda Crónicas. Y si uno los va leyendo en forma paralela, se va dando cuenta de cuál es la opinión de Dios y cómo fueron los hechos en el primer momento. En el primer momento David dijo, no, me parece que me estoy equivocando, la voy a llevar al arca a casa de Obed-edom. Pero si uno lee Primera Crónicas, capítulo 15, que narra el mismo hecho, David dice, no, vamos a hacerlo bien. Vamos a llamar a los levitas. No vamos a usar ese carro y vamos a hacer que los levitas lleven como Dios había dicho allá en Éxodo. Y que la traigan a Jerusalén cargándola, no con bueyes. Y uno se va dando cuenta que David, cuando se equivocaba, sabía rectificarse. Y eso a veces nos cuesta horrores, porque hay algo internamente que se llama orgullo, que cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos, tratamos de disimular el error. Y no decimos, me equivoqué. No decimos eso. David tenía la capacidad de decir, me equivoqué. Sí, me equivoqué. ¿Y saben también cómo se daba cuenta? Hay una frase que también un padre espiritual a mí me enseñó, que siempre la voy repitiendo para mi vida. Lo que el Señor no gobierna, el Señor no bendice. A ver, a mí me costó un ratito entender esa frase cuando me la dijeron la primera vez. ¿Qué significa gobernar? Que Dios tiene el control,
que se hace lo que el Señor quiere. Si el Señor está en nuestra vida y gobierna nuestra vida, el Señor bendice. Pero si nosotros hacemos lo que queremos y nos gobernamos a nosotros mismos y hacemos nuestro parecer, el Señor no gobierna. Y lo que no gobierna, no bendice. ¿Se entiende? ¿O trato de explicarlo de otra manera? ¿Se entiende? ¿Sí? David tenía esta capacidad de ver cuando las cosas no salían bien. Cuando muere Usa, dice, no, llevémosla a la casa de Obed-Edom y vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Fue muy bendecido Obed-Edom, muy bendecido. Tan bendecido que le llegó al rey, así por esos mensajeros, ¿sabés que hace 3 meses que está el arca en la casa de Obed-Edom y está siendo prosperado? Tienen animales, tienen más siervos, está siendo cada vez un hombre más rico, más poderoso. Obed-Edom, que era la cabeza de la familia. Eran como 8 hermanos la familia de Obed-Edom. Y a su vez cada uno de sus hermanos tenía hijos y familias. Eran un montón la casa de Obed-Edom. Y todos, por la presencia del arca, estaban siendo bendecidos. Y David no era ciego espiritualmente. Vio eso y dijo, acá está la solución. Dios se está agradando de este hombre, de Obed-Edom. Por eso está prosperando. En todos los sentidos de la palabra, espiritual, material, lo que fuese. Obed-Edom estaba en los ojos de Dios y se agradaba Dios de él. ¿Queda claro eso? Muy bien. Pero ustedes dirán, ¿qué ventaja tiene esto? Obed-Edom estaba siendo prosperado, pero de pronto David dice, bueno, ahora vamos a traer el arca de la manera correcta a Jerusalén. Y preparó, si leen Primera Crónicas capítulo 15, van a ver que preparó a todos los levitas y todos los elementos para llevar a Jerusalén, y esta vez le salió bien a David. Porque uno lee el pasaje, 2 Samuel capítulo 6 y versículo 12 o 13, vamos al 13, 2 Samuel 6, 13, y dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 2 Samuel capítulo 6, versículo 13. Yo me quedé pensando, ¿no? David estaba parado ahí viendo a los levitas que levantaban el arca, sacando de la casa de Obed-Edom, y dejó que dieran 6 pasos. ¿Por qué 6 pasos? ¿Alguien no les atrae la curiosidad? No dijo, bueno, vamos adelante y listo. O cuando lleguemos a Jerusalén vamos a hacer los sacrificios porque al final hemos llegado a traer el arca a Jerusalén. No, dejó que dieran 6 pasos los 4 levitas que llevaban el arca. Muchacho desconfiado, David. Vamos a ver qué pasa, a ver si no caen muertos estos 4 levitas o alguno de ellos. Quiso ver si Dios lo bendecía, si esta vez estaba haciendo bien. Cuando vio que estaba el agrado de Dios, dijo, vamos a hacer un sacrificio, vamos a matar un cordero gordo, vamos a matar un buey, vamos a hacer fiesta. El Señor ahora es con nosotros. Nosotros tendríamos que tener esa visión espiritual. Quiero hacer tal cosa, le vamos a dar gusto a los jóvenes, vamos a casarnos, probemos la voluntad de Dios, busquemos a Dios, no digamos, esto me gusta y listo, o a las chicas, este está lindo, listo, con esto alcanza y sobra, con que sea lindo ya está. Con que vaya a la iglesia ya está. Ya. No. Hay que probar los espíritus. Hay que probar la bendición de Dios. David dijo, me equivoqué la primera vez.
ya no me voy a volver a equivocar. Esta vez voy a buscar el consejo de Dios, voy a volver a leer Éxodo 25, voy a dejar de usar ese carro, aunque sea un carro hermoso, un carro precioso, un carro nuevo que no se había usado para otra cosa que para llevar el arca. Seguramente habrá sido un carro espectacular. Pero dijo, no, lo voy a dejar y lo voy a hacer como Dios quiere, no como yo quiero. Y eso es importante, no lo voy a hacer como yo quiero, lo voy a hacer como Dios quiere. Y me voy a ver si el Señor me prospera, si el Señor me da el like. Y vio que sí, a Obed-edom lo bendijo. Y el arca después fue de bendición. Es una linda lección esta. Pero yo me voy a quedar, para terminar en esta noche, con este hombre, Obed-edom. Ahora yo trato de ponerlos en situación. Si el arca hubiese estado en su casa, imagínense el arca en su casa, y empiezan a recibir bendiciones de Dios. ¿Qué les parece? Le empieza a llover bendiciones de Dios. Y viene uno de afuera y dice, che, Matías, vamos a llevar el arca de tu casa a otro lado, ya la tuviste mucho tiempo, 3 meses mucho, ya estás muy bendecido vos, la vamos a llevar el arca. O ahí a Karina, le vamos a decir, le vamos a regalar el arca primero y después se la quitamos. Contenta Karina, deja que se vaya el arca, ¿no? O dice, no, que se siga quedando el arca. Está bendiciendo a mi familia, está bendiciendo a mis hijos. A veces nos enroscamos así, ¿no es cierto? Nos enroscamos en las cosas. Pero yo creo que Obed-edom fue un hombre sabio, muy sabio. Si uno lee Primera Crónica 15:16, Primera Crónica 15:16, va a notar que Obed-edom era un hombre sabio. Primera Crónicas 15:16. Y dice así, Primera Crónicas 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos, a cantores, con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalo, que resuenen y alcen la voz con alegría. Saltamos en la lectura y dice, versículo 18, finales del 18. Y con ellos y sus hermanos de segundo orden, a Zacarías, a Hazael, a Simamot, a Jehiel, Uni, Eliab, Benía, Masaía, Matías, y así otros nombres, pero finalmente termina con Obed-edom y Jeliel, los porteros. Versículo 21. Y Matatías, Eilahu y Micaías, y Obed-edom y Jeriel y Azarías tenían arpas afinadas en las octavas para dirigir. ¿Qué hizo Obed-edom? ¿Se enojó? ¿O fue parte de la fiesta en Jerusalén? Dirigió a los músicos. Fueron algunos de los levitas que fueron elegidos para ser parte de esa fiesta. Él se alegró. No dijo, quiero quedarme con el arca, quiero que me siga bendiciendo, sino que quiero que bendiga a todo el pueblo y no solamente a mi familia. Tuvo una actitud de generosidad y participó. ¿Vieron que a veces cuando las cosas no se dan como queremos, nos empacamos? Ah, ¿no lo van a hacer como quieran? Bueno, háganlo como ustedes quieran, pero yo no voy. Miren si Obed-edom hubiese hecho eso. Ah, yo no participo. Como yo no soy el centro de la fiesta, no voy. No, él participó. Pero después, Primera Crónicas 16:37, Primera Crónicas 16:37, dice así: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a su hermano para ministrar continuamente delante del arca, cada cosa en su día. Y Obed-edom y sus 78 hermanos, y Obed-edom hijo de Juditún y Osá como porteros. David lo eligió
para que ahora esté ministrando continuamente. Él vivía lejos de Jerusalén y ahora iba a estar en Jerusalén, en el templo, continuamente ministrando. Parece que la bendición lo sigue. David lo corona con un detalle importante. Son muchos los levitas, es un pueblo, es una tribu, pero Obed-Edom va a ser parte de ese privilegio de estar todos los días en la casa de Jehová. Creo que él ahí, como a veces cantamos en nuestros coros, en nuestros himnos, él entendió, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Obed-Edom estuvo en la fiesta de Jerusalén y ahora también va a estar para siempre en el templo. Y uno dirá, qué bendición, qué bendición. Pero si vamos a Primera Crónicas 26:1, Primera Crónicas 26:1, Primera Crónicas 26:1, dice así: también fueron distribuidos los porteros y de los coreitas y meseitas, hijos de Coré, de los hijos de Asaf, y los hijos de Meseías y Zacarías, el primogénito. El segundo, Zabadías, el tercero, Jataniel, y el cuarto, Elam, el quinto, y Jonatán, el sexto, Elohanim, el séptimo. Y acá en el versículo 4 dice, y los hijos de Obed-Edom, Semaías, el primogénito, Jazabat, el segundo, Joá, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Pelutai. Y esto es importante en el versículo 5, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Y entonces uno dice, Obed-Edom lo bendijo con llevar el arca a su casa. Después fue parte de las fiestas cuando trajeron el arca a Jerusalén. Después quedó en el templo sirviendo ya de forma permanente. Y ahora los hijos y sus nietos fueron bendecidos porque el Señor había encontrado agrado en sus ojos. Y uno dirá, ¿qué importancia tiene esto? Yo les voy a decir cuál es la importancia. Tal vez siendo chico uno no se da cuenta, pero a veces la fidelidad de uno es la bendición de toda la familia a través de 3 generaciones. No es poco. Que tuvo ese corazón buscando a Dios, Obed-Edom, hizo que él fuese bendecido, sus hermanos y sus nietos, para estar siempre sirviendo al Señor. Entonces uno dice, ¿qué parte tuvo esto? Fue parte de las festividades, después fue ministro y músico, y después, hasta la 3ª generación, fue siervo en el templo, su familia. Eso es el premio de la fidelidad. Ese es el premio de la fidelidad. A veces preguntan, hermanos, ¿qué podemos tener como premio? Que mis hijos y de los hijos de mis hijos caminen con Dios. ¿Y por qué? Por el buen testimonio. El buen testimonio de Obed-Edom hizo que sus hijos estuvieran también sirviendo. Y después sus nietos sirviendo al Señor. Es un premio que Dios da, una bendición. Lo dice ahí en Primera Crónicas 26. Yo lo remarqué porque me fue de bendición ese concepto a mí. En el versículo 5, Primera Crónicas 26:5 dice, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. A Obed-Edom y a sus nietos. Y a sus nietos. ¿Tan importante fue lo que hizo Obed-Edom? Sí. Fue muy importante. A los ojos de Dios fue obediente. No fue mezquino. Compartió la bendición. Fue parte de las fiestas. No se cerró mezquinamente. Fue con cantores. Y después fue
en el templo ministrando a sus hermanos. Y finalmente sus hijos y sus nietos fueron parte de ese servicio en el templo por muchísimos años. Entonces, para mí es muy importante esto, hermanos, que llegamos a entender dos cosas fundamentales. Dios quiere ser servido como Él desea, no como nosotros pretendemos, aunque estemos revestidos de buena voluntad, aunque estemos revestidos de buenos deseos. Dios quiere ser servido como Él lo desea. ¿Y dónde aprendo cómo quiere ser servido? Acá, en la palabra. La palabra me va a decir cómo tengo que servir a Dios, no como yo pienso. En estos últimos tiempos, hermanos, no hay deseos de estudio de la palabra. ¿Y sabe qué reemplaza esto? El sentido común. El sentido común. Yo pienso que así hago bien. Yo así pienso que a Dios le agrada lo que hago. Sentido común. Pero el sentido común a veces se aleja tanto de lo que Dios desea. Por eso no es necesario el sentido común o mis pensamientos. Hay que buscar la palabra de Dios, cómo Él desea ser servido. Y finalmente, la fidelidad tiene premio. La bendición de Dios nos acompaña en primera, segunda y tercera generación cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros obramos bien, mostramos un ejemplo a los hermanos, mostramos un ejemplo a nuestra familia y mostramos ejemplo a la gente que está afuera y que no conoce a Cristo. Es importante, hermano, tiene mucha relevancia para Dios. Y Dios no se olvida de esto, porque Él no es deudor de nadie, dice la palabra. Lo que nosotros hacemos bien para el Señor no va a decir, bueno, gracias. No es necesario que le digas gracias. Él ya te va a ir retribuyendo conforme a su gracia, conforme a su amor, conforme a su fidelidad. El Señor devuelve con creces lo que uno hace a favor de Él. Y en este caso, Obed-Edom, no solamente él vio esto, sino que hasta sus nietos. Dios quiera que en esta noche podamos llevarnos esto, piel espiritual, saber cuando vamos bien y cuando vamos mal, cuando agradamos a Dios y cuando al Señor nos empieza a resistir, cuando las cosas no empiezan a salir bien. No tenemos que cerrar nuestro corazón como Faraón y decir, no, va a ser así como yo lo estoy diciendo, por encima de lo que Dios desea. Decir, no me está yendo bien, es porque Dios no está conmigo. Y si Dios no es conmigo, estoy solo. No puedo recibir bendiciones si el Señor no está conmigo, si no hago su deseo. Tendré buena voluntad a raudales, pero Dios no está. Y si Dios no está, casi seguro que está perdida la batalla. Por eso, hermanos, llevémonos este ejemplo, porque el Antiguo Testamento es esto, un ejemplo. En el Nuevo Testamento nos dan mandamientos, ¿sí? Mandamientos. Pero si uno quiere ver los mandamientos hechos realidad, bueno, lean cómo era la vida de estos hombres y cómo iban dándose las cosas. Y finalmente entendían cuando estaban solos o cuando estaban acompañados. Que el Señor los bendiga.